Buenos días, soy Ricardo García Peláez de la empresa Rico España. El objetivo de esta sesión es presentar la solución DocuWare y compartir con ustedes un proceso de automatización de facturas de proveedor. Dentro del ámbito de la gestión documental y del área de preventa, muchas veces lo primero que necesitamos es familiarizarnos con las distintas tecnologías con las que necesitemos trabajar o necesitemos comercializar. En el caso de DocuWare y desde el punto de vista de un preventa o de la fuerza comercial, es de vital importancia que cada uno de nosotros hagamos un ejercicio de mejora continua, desarrollando determinadas habilidades y dotándonos de una serie de activos que facilitarían nuestro trabajo en el día a día. Pues en nuestro caso particular, solemos apoyarnos en los recursos formativos a través de cursos, ya sean de certificación o de otra índole, asistiendo a seminarios web. Y luego, por otro lado, aparte de trabajar esa parte formativa, pues tienes que ir generando ese conjunto de herramientas que te faciliten hacer esa gestión. Entre ellas, pues evidentemente necesitamos presentaciones comerciales, presentaciones específicas de producto o verticalizadas, y en la parte propia de preventa otros instrumentos pues como pueda ser formularios para recabar la información de nuestros clientes o presentaciones específicas ad hoc orientadas a un entorno o un proceso de negocio particular, así como los entornos de demo. En la sesión lo que vamos a ver es una demostración de ese tipo de proceso, en este caso para el de facturas AP, y como instrumento que consideramos que es muy interesante desde el punto de vista comercial y de gestión con nuestros clientes, estaría, por ejemplo, esta herramienta de Process Planner, que es una solución web de DocuWare que permite configurar de forma sencilla los flujos de trabajo y cuando estamos trabajando con nuestros clientes o hablando con ellos, pintar de manera gráfica cómo es ese flujo y entender o aproximar la visión que tenemos del mismo para poder validarlo. Aquí, como veis, pues tengo un proceso de facturas AP en el que durante la sesión vamos a tener una entrada o inicio, vamos a poder incorporar documentación por diferentes vías, en este caso arrastrando y soltando, capturando a través de correo, vamos a emular una digitalización certificada e incluso vamos a enviar documentos a DocuWare desde una impresora virtual. A partir de ahí, cuando ese documento entre, va a entrar a un estado de factura nueva y se van a producir una serie de procesos o actividades sobre el mismo. Por un lado, va a entrar en funcionamiento un OCR inteligente denominado Intelligent Indexing, que va a extraer de forma automática los valores que nosotros necesitemos para ese tipo de documento, en este caso facturas. Además, veremos una acción en la que una persona valida dichos documentos y de qué manera tan sencilla podemos archivar esos documentos y dar lugar o continuidad a ese flujo de trabajo. En función de esa interacción en la que validamos esos datos, si detectamos una incidencia, podremos marcarlo como tal y que el documento se mueva hacia ese estado. Y si todo está correcto, pasamos a un siguiente estado donde otra persona del departamento de contable o financiero podría asignar los centros de coste. En este caso lo hemos llamado dispatcher. A partir de aquí, si el usuario gestiona esos centros de coste, se podría enviar para aprobación a una o varias personas. En este caso vamos a hacer a una sola persona y esta persona recibiría el documento para su visación y aprobación o rechazo. Cuando un documento tiene alguna incidencia, se envía otra vez a compras. Bueno, esto es un workflow que hemos definido así y aquí ya se podría decidir si definitivamente lo rechazamos y lo cancelamos o si se subsana para que vuelva a aprobación y se derive al documento final a aprobado. El objetivo que se persigue al final es que esa carga administrativa y esa gestión de nuestros procesos sea eficiente en la medida de lo posible, se automatice y que en el día a día de nuestra gestión o de nuestro trabajo dentro del ámbito de cada uno
se simplifique la manera en que trabajamos y que establezcamos mecanismos o herramientas que nos permitan garantizar la calidad del dato y validar nuestros procesos y controlarlos. Dicho esto, sin más, vamos a pasar a ver el entorno de DocuWare. Aquí en DocuWare el acceso es un acceso íntegramente web. En función de los permisos que tenga un usuario, va a poder acceder a más o menos información. Y lo que se pretende con DocuWare es que la experiencia del usuario sea consistente, sea sencilla y sea amigable. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nosotros estamos trabajando en nuestro día a día, si nos apoyamos en diferentes soluciones o tecnologías para hacer ese trabajo, lo que tenemos que evitar es que esas propias soluciones nos supongan una carga adicional o una dificultad a la hora de operar. Por ello, la interfaz de DocuWare pretende ofrecer una visión consistente y sencilla en la que inmediatamente cuando accede un usuario va a poder ver claramente diferenciados dos paneles. El panel izquierdo o área de trabajo y el panel derecho, el área de visualización de los documentos. En este panel izquierdo, el usuario, en función de su configuración y sus permisos, tendrá accesos a más o menos elementos. En el caso del menú superior, vemos que hay un concepto de bandeja, que sería el equivalente a las bandejas que podamos tener en un entorno físico para hacer esa clasificación o esa gestión de los documentos a medida que voy trabajando sobre ellos. Tendremos por un lado las búsquedas, que serán los criterios que yo voy a definir para recuperar mis documentos. Ahora mismo, si se están almacenando físicamente, pues el criterio es levantarte, ir a un archivador, buscar una Z, una carpetilla, alfabéticamente o en función de esa organización que nosotros tengamos. Y luego hay otro concepto que es el concepto de listas. El concepto de listas me va a permitir agrupar los documentos accesibles de manera inmediata. En este caso lo hemos hecho en base a los estados de dichos documentos. Las tareas. Las tareas serán aquella sección en la que yo pueda controlar o ver o acceder tanto a las tareas que yo he enviado a alguien como las que haya podido recibir yo. Y las carpetas es una manera de presentar u organizar la documentación dentro de DocuWare. Al final todos estamos acostumbrados a trabajar en un entorno basado en exploración de carpetas y DocuWare te permite modelar esa estructura jerárquica u organizacional de los documentos dentro del sistema. ¿Para qué? Para facilitar y favorecer la experiencia del usuario. El usuario, a su vez, va a poder trabajar con la configuración o la visualización que quiere tener de los documentos. Aquí cuando accede puede ocultar las bandejas que ve o los documentos que ve para que cuando esté operando pues acceda a lo que realmente necesita o quiere en cada caso. Sin más, tal y como comentábamos en este proceso, vamos a ver diferentes tipos de captura o entrada de los documentos. Por un lado, en DocuWare podemos hacer una captura manual o bien importando, que lo que sería el examinar típico de tu equipo para buscar en un directorio y cargar documentos. Puedes hacer un drag and drop de manera que puedas arrastrar un documento a DocuWare directamente. Puedes subir los documentos a través de un correo electrónico, en cuyo caso podríamos seleccionar una carpeta del equipo y coger el documento que quisiésemos. Por ejemplo, esta de correo. Y es tan sencillo como, en este caso, hacer un archivado manual. El archivado manual le va a permitir al usuario, a través del conector, en este caso de Connect to Outlook, poder guardar desde su correo electrónico el propio correo con los adjuntos. En este caso, vamos a enviar un correo con una factura adjunta y esto que estoy haciendo de forma manual también se puede configurar de forma desatendida. En un escenario en el que las facturas las recibiésemos a través de un buzón, ¿vale? Ese de correo podría monitorizarse y automáticamente
que el sistema fuese recogiendo dichos correos y los fuese tratando. En este caso, yo lo he archivado. Lo podría haber configurado para que se enviase directamente a la carpeta, a la bandeja de entrada, con la intención de que el sistema pudiese procesarlo. En este caso, he hecho un archivado directo. Aquí lo he movido a la bandeja y el OCR está procesando el documento. Por otro lado, hemos hablado de la digitalización certificada. DocuWare es una solución homologada por la agencia tributaria. ¿Qué significa? Desde el año 2007, que salió publicada la normativa, la orden EA 962 del 2007 de facturación electrónica, en el que se contemplaba la posibilidad de digitalizar certificadamente las facturas y documentos sustitutivos, esto dio lugar a que en octubre sacase una resolución del 24 de octubre de digitalización certificada. Esto lo que decía era, ni más ni menos, los pasos que tenía que seguir una empresa para homologar una solución y cumplir con lo que marcaba la ley. ¿Y qué les iba a permitir si hacíamos esta homologación? Pues lo que le permite al usuario final es todas aquellas facturas que recibimos en papel, poder digitalizarlas y firmarlas automáticamente con el objetivo de poder otorgar validez legal a esa imagen y eliminar el papel. Yo aquí, como no tengo un escáner, lo que he hecho ha sido directamente pues, coger una factura, la voy a copiar en un directorio y este directorio va a estar monitorizándolo y en el momento en el que detecte un documento lo va a quitar de la bandeja y en teoría lo debería de traer aquí, ¿vale? Para su procesamiento. ¿Qué ha pasado mientras subíamos documentos al...? Bueno, aquí lo que vemos es que tenemos una especie de información semafórica en el que el OCR, el Intelligent Indexing, ha trabajado y ha extraído una serie de datos de forma desatendida. Y en función del grado de confianza o de seguridad que tenga sobre lo reconocido, así me va a poner una serie de colores u otros. Si el sistema, a medida que vas introduciendo documentos de un mismo proveedor o un mismo tipo, va a ir aprendiendo y entonces el nivel de confianza y de calidad va a ir incrementándose. Habéis visto que aquí hemos subido el documento que hemos digitalizado certificadamente y si este documento lo descargamos en formato original, podremos ver que contiene una firma y que esa firma, pues al final es la que de alguna manera te está solicitando la EAT. Ahora cuando se abra, vale, ¿cómo operamos con los documentos? Aquí todavía estamos en este proceso de entrada, ¿vale? Ha pasado el Intelligent Indexing y ahora el usuario, imaginad, recibe una notificación, el usuario de administración, accede a sus documentos y quiere archivarlos. En el momento en el que archive el documento, le va a mostrar lo que ha leído el OCR. Si nos vamos moviendo por cada uno de los campos, a la derecha, vamos a ver que me va indicando en qué partes ha leído esos valores. Si, por ejemplo, yo dijese que la fecha no es esa, que tiene que ser la fecha de vencimiento, yo podría coger esta fecha de aquí y directamente haciendo un clic o seleccionando, me lo volcaría. Si en el trabajo la persona del departamento de administración detecta que hay una incidencia, podría marcarlo para incidencia. Y en ese caso, al archivarlo, en el workflow, el documento movería al siguiente estado, en este caso, al estado de incidencia. De manera que otra persona recibiría una notificación para su revisión y control. ¿Vale? El resto de documentos se archivaría exactamente igual. Este lo marcamos que no tiene incidencia y lo enviamos. Ahora imaginad que el usuario, por un lado, el usuario dispatcher ha recibido un documento para que asigne sus CECOs y por otro lado hay un usuario de compras que ha recibido otra factura para su revisión porque han detectado algún tipo de
de incidencia. En este caso aquí el OCR, por ejemplo, ha capturado el documento íntegramente. Ha capturado los datos, la factura está entrenada, la ha aprendido y no hay que hacer nada más. Pero además, DocuWare ofrece otras vías de captura. Hemos hablado aquí que íbamos a ver arrastrar y soltar, captura de correo, digitalización certificada, impresora, pero hay otras opciones, como puedan ser, por ejemplo, enviar desde una impresora. Yo puedo directamente imprimir desde DocuWare un documento a través de una impresora virtual. Simplemente desde la opción de las impresoras seleccionaría mi impresora de DocuWare y lo que haría sería enviarlo a un archivo o a una bandeja para que se procesase. Por último, y para que veáis otras vías de captura, me gustaría enseñar que DocuWare también ofrece la posibilidad de hacer una captura desde el teléfono móvil. Yo puedo irme aquí, en este caso, voy a eliminarlo y voy a hacer una captura desde el teléfono móvil. Puedes dejar que el sistema lo detecte automáticamente, en cuyo caso tira la fotografía él automáticamente, o, como es el caso, o pulsar el botón para que lo envíes tú o lo ejecutes tú de manera manual. Aquí, como veis, yo decido enviar el documento a DocuWare y debería de aparecer aquí, pues, transcurridos unos segundos. Bueno, con esto habríamos visto que desde DocuWare tenemos múltiples posibilidades a la hora de incorporar documentos. Tenemos muchísimas vías. Podemos hacer digitalización certificada a través de un escáner de sobremesa o a través de nuestras máquinas multifuncional Rico. Podemos hacer una digitalización directamente desde el dispositivo móvil a través de la aplicación. Podemos hacer una captura o importación desde carpetas calientes, desde impresoras, etc. Como comentábamos, si accedemos ahora con el usuario de compras, este usuario debería de haber recibido una tarea sobre un documento pendiente de revisar. Aquí directamente estamos viendo estas tareas, ¿vale? Sus tareas, que son las que tenemos aquí, y él puede visualizar el documento y decidir o corregir la incidencia si la hubiese. Puedes marcarlo como correcto, está todo correcto, debe haber sido un error. Confirmar, ¿vale? Y automáticamente esa factura se va a mover al siguiente estado. Se va a ir a mover a un estado pendiente de asignación de CECO nuevamente. Si por el contrario accediésemos con otro usuario, con el usuario dispatcher, para acceder a las facturas que tiene que revisar y que tiene que asignar centros de coste, podría hacerlo directamente desde aquí. Como veis, estoy cambiando de usuarios a lo largo de la sesión y la interfaz es consistente. La experiencia del usuario es muy sencilla. Un usuario que no haya utilizado nunca DocuWare, en 5 minutos está operando. La curva de aprendizaje es muy baja. Y es lo que se pretende, que al final no tengas elementos que dificulten tu gestión. Tiene que ser algo accesible. Tienes que acceder a lo que realmente necesitas y poder operar con sencillez, que es lo que se pretende dentro de DocuWare. Perfecto. Aquí, como vemos, tenemos una serie de documentos que tengo que visar y tengo que asignar el CECO. El CECO o el centro de coste, para esta demo lo hemos configurado de esta manera. Aquí podríamos ir directamente contra ficheros maestros
que tuviese nuestro cliente. Por ejemplo, el OCR extrae toda la información de forma automática, toda la información que él puede extraer a partir de una imagen o un documento. Pero si al OCR le facilitamos mecanismos de control o validación, por ejemplo, pues contra tablas de maestros, ya sean de proveedores, de pedidos, de centros de coste, que en definitiva tienen su correspondencia con el ERP o sistema de gestión contable del cliente, lo que vamos a hacer con esto es confirmar y garantizar la calidad del dato y asegurarnos de que a la hora de exportar e integrar la información en el sistema de gestión contable está en consonancia en aquellos valores que se deben de tratar con lo existente en el sistema final. Aquí podemos asignar los centros de coste de forma manual, podemos imputar una factura a varios centros de coste y yo puedo, en este caso he definido una lista, puedo ir imputando esos costes, de manera manual. Puedo ir aquí, decidir que a ese CECO, al CECO 1234, le asigno ese importe y que al CECO 1705 le asigno este importe. ¿Y qué podría suceder aquí? Aquí lo que podría suceder es que automáticamente, en función de esos criterios, el workflow de esa factura se derivase hacia un usuario o hacia otro. Es decir, imaginad, podríamos tener una condición para que en función del CECO que se asignase, esa factura deba de ir a un perfil u otro dentro de mi empresa. Aquí podemos jugar con muchísimas opciones que al final no van a ser ni más ni menos que aquellas que conformen el proceso de negocio de cada uno. Pero bueno, otra forma de asignar los CECOs, yo lo he hecho aquí desde esta interfaz, podría ser a través del uso de tampones o sellos, ¿vale? Yo puedo asignar el CECO aquí, puedo generar las entradas, como hemos visto antes, contra los distintos centros de coste, puedo poner aquí los importes que yo considere y automáticamente, pues, proceder igual que en el caso anterior. Puedes añadir observaciones, por favor, aprobad la factura, ¿vale? Y puedes poner el sello directamente encima del documento. El usuario ya ha asignado esos centros de coste. Aquí el usuario compras corrigió una incidencia y cuando la corrigió, cuando ya estaba resuelta, en el flujo viene asignación de CECO. La persona que está asignando los centros de coste, en el momento en el que los asigna y está todo ok, libera esos documentos y van a un usuario manager que va a recibir esas tareas en su buzón o en el entorno de DocuWare y va a poder operar con ellas. Va a poder aprobar esas facturas directamente desde un dispositivo móvil o desde la interfaz de DocuWare. Perfecto. Aquí si accedemos con el usuario manager, en este caso, podríamos perfectamente aquí acceder a dichas facturas y podríamos decidir si las aprobamos o no, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues, ¿queremos retener el pago? No. ¿Vale? También podemos devolverla. Motivo. Esta es la que acabo de hacer yo ahora, que está aquí con el sello. No cumple con los criterios de contrato. ¿Vale? Lo rechazas. Y esta, por ejemplo, que tenemos aquí, la puedo aprobar también con un sello. Retener pago, no. Observaciones. Ok.
¿Qué ocurriría en este caso? En el momento en el que ya las facturas están aprobadas y ya hemos pasado los distintos controles y validaciones que necesitamos dentro de nuestro proceso, el fin último sería integrar la información dentro del sistema de gestión contable. Es muy bonito que yo pueda gestionar los documentos dentro de DocuWare, que tenga un OCR potentísimo que me permite descargarme de esas tareas administrativas o manuales que consumen tanto tiempo, que son de tan bajo valor, para que se quede ahí. Eso no tiene sentido. Al final lo que se trata es de que toda esta información y este trabajo se vuelque en los sistemas productivos o de gestión contable del cliente. Esas integraciones se pueden dar de muchas maneras. Esa integración se puede dar directamente de forma unidireccional, es decir, solo se envían datos de un sistema al otro. Se puede dar de forma bidireccional, que haya un intercambio de datos en el sistema de destino y el sistema DocuWare, por ejemplo, pues que haya la transferencia o la actualización de los maestros para que el procesamiento de DocuWare sea más óptimo, y luego una transferencia desde DocuWare al sistema de gestión contable cuando ya se han ido aprobando todos estos documentos. Y esas integraciones se pueden hacer a través de ficheros, se pueden hacer a través de conexión a bases de datos o tablas intermedias, y lógicamente también se pueden hacer a través de la integración vía web services. Perfecto. Entonces, en este sentido, ya tendríamos cubierto todo el ciclo. DocuWare, aunque estamos viendo un proceso que es específico para las facturas, nos permite también trabajar con cualquier otro tipo de proceso. Y esa es una de sus ventajas y de su fuerte, ¿no? Que yo puedo operar en DocuWare o modelar en DocuWare cualquier tipo de proceso o tipo de expediente eh, que necesite en base a mis intereses. Yo al final no voy a trabajar solo con facturas, voy a trabajar con contratos, voy a trabajar con actas, voy a trabajar con expedientes de personal, de recursos humanos, etc. Entonces, en definitiva, la solución te tiene que permitir poder operar pues, con diferentes tipologías. ¿Vale? Aquí lo que estoy haciendo es activar otra bandeja porque quiero que veamos, ¿vale?, de qué forma en DocuWare podemos subir pues, documentos de otra naturaleza y abstraer al usuario de la necesidad de tener instalado aplicaciones nativas para su visualización. Por ejemplo, yo aquí podría subir, ¿veis? Aquí ya tengo subido uno, lo voy a eliminar. Podría subir un documento tal que un plano de AutoCAD o un fichero Excel, ¿vale? Podría subir estos documentos y DocuWare lo que hace es renderizármelo. Renderizar no es ni más ni menos que tratar el documento para que pueda ser visible y legible dentro del entorno. De forma que sin necesidad de tener instalado AutoCAD en tu equipo, podrías acceder directamente a una visualización de un plano o a la visualización de un fichero Excel. Si estos documentos además estuviesen relacionados, les puedo poner un clip, que es el mismo concepto que podamos tener cuando trabajamos con documentos físicos. Poner un clip lo que me permite es agrupar esos documentos porque tienen algún tipo de relación y, bueno, pues puedes acceder a ellos directamente desde la navegación de DocuWare. Hay otro concepto que es el concepto de grapa en DocuWare que te permite grapar o desgrapar documentos principalmente en PDF. Por ejemplo, si yo tengo un documento y lo quiero dividir en páginas sueltas, lo puedo desgrapar. Si tengo dos documentos que han venido separados y los quiero unir en un solo documento, pues los podría grapar, ¿vale? Con esto tendríamos visto el proceso de gestión de facturas AP. Quiero aprovechar también para presentar otras capacidades que ofrece DocuWare como solución, y es la capacidad de integrarse con servicios de firma de terceros.
hoy en día y atendiendo sobre todo a las circunstancias que tenemos actualmente, en las que tenemos que dar continuidad a nuestros negocios y nuestros clientes y que muchas de esas transacciones o gestiones tenemos que relacionarnos o gestionar documentación dotándola de garantías legales o jurídicas, el poder utilizar servicios de firma es un valor añadido porque dentro de la misma solución yo puedo articular u orquestar ese tipo de procedimientos y de gestión documental, ¿vale? Y tener ese gobierno de la información y del conocimiento en una misma plataforma. Para ello, os voy a enseñar de manera muy breve, no me quiero tampoco extender más, de qué forma tan sencilla en DocuWare yo podría enviar un documento para su firma. Imaginémonos que en DocuWare hemos definido un proceso pues, de gestión de una oferta comercial, ¿vale? Y en esa oferta comercial hay una serie de aprobaciones que pasan por generar el documento. En el momento en el que se genera, se envía para su aprobación o revisión a 3 perfiles diferentes de mi empresa. Un perfil va a revisar el apartado técnico, va a verificar que la descripción técnica de la propuesta es correcta. Otro va a revisar el apartado económico, va a validar que la propuesta está dentro de las políticas económicas definidas por la compañía. Y un tercero, el área de legal, va a revisar las cláusulas legales de dicho contrato para garantizar que no incurrimos en ningún fallo y estar cubiertos tanto nuestro cliente o la otra parte como nosotros. Imaginad que todo eso ya lo hemos hecho aquí en DocuWare y ya tenemos ese documento dentro de DocuWare. Aquí, como yo no tengo definido ese proceso, lo que voy a hacer es arrastrar un documento y lo vamos a ver de manera más manual. Voy a coger un contrato y este contrato lo voy a arrastrar a la bandeja. En teoría, si tuviésemos hecha la configuración, este documento ya estaría aquí, podría estar aquí, y además, ¿qué podríamos hacer? Que como ya para este documento tenemos todos los metadatos, pues el tipo de documento, el número de contrato, el destinatario al que va dirigido, el ID de ese destinatario. Nosotros tenemos nuestra base de clientes y tenemos esos datos o debemos de tenerlos para poder automatizar en mayor medida este tipo de servicios. Imaginad que ya tenemos todo eso, ¿vale? Y este documento estaría aquí, pues sería el documento que voy a enviar a mi mejor cliente y este documento lo tenemos aquí, pues, para su envío. En este caso, como yo lo estoy haciendo de manera manual, lo que voy a hacer es cumplimentar los valores. Yo seleccionaría el tipo de contrato, el tipo de documento, perdón, pues un número de expediente, un número de documento, los datos del destinatario, voy a poner aquí este mismamente, el nombre del firmante me lo manda a mí mismo y podría poner el cliente y definir en mi proceso si quiero que esa firma sea inmediata. Eso significa que automáticamente el documento se envía para firma de forma desatendida, o si quiero dejarlo, ¿vale?, en un estado. Aquí tendría que crear un estado en la lista, ¿vale?, pendiente de enviar, ¿vale? Entonces, yo aquí lo vamos a procesar para que se envíe y aquí van a ocurrir dos cosas. Van a ocurrir dos cosas. Por un lado, el sistema va a mover el documento a pendiente de enviar a firmar y, por otro lado, cuando ya el documento se haya enviado para firma, me lo va a mover pues a enviado y pendiente de firma. En ese impasse, y eso ya va en función de lo que tarde, veis, aquí me acaba de salir, aquí lo tendré, ¿vale? Está enviado y pendiente de firma. Lo que ha hecho ha sido que lo ha movido de pendiente de enviar a firmar a pendiente de firma. Y yo aquí lo que tengo ahora mismo, pues es el mismo documento que tenía, que todavía no tiene ninguna firma, pero este cambio de estado, que me lo ha movido de un sitio para otro, lo ha hecho el servicio web.
El servicio web, cuando ha cogido el documento, lo que ha hecho ha sido pues enviarme la información sobre ese cambio de estado, con lo que está haciendo con él. Y aquí habré recibido un correo, ¿vale? Para poder firmarlo. Entonces, este correo lo va a recibir nuestro destinatario, lo va a recibir nuestro cliente. Y cuando el cliente acceda y firme, el sistema me va a enviar a DocuWare automáticamente ese cambio de estado y los documentos debidamente firmados. Aquí el usuario puede acceder en el navegador o también puede acceder directamente desde el dispositivo móvil, ¿vale? Aquí puede llegar, acceder al documento, ¿vale? Lo que tarde en abrirlo, lo podría revisar y decide que quiere firmarlo. Vale, yo ya tengo aquí el documento. Navego en el documento y digo, perfecto, lo quiero firmar. Está todo correcto. Me está enviando un SMS. Aquí abajo me indica que está enviando un SMS. Cuando envíe ese SMS, yo en teoría voy a recibir un código de validación para introducirlo en este apartado donde pone código de firma. De manera que yo en mi dispositivo móvil debería haber recibido un código que en este caso es el 33420. 33420. Lo introduzco. Y esto sería un token, ¿vale? Para identificar que esa persona es quien supuestamente es el destinatario del documento, y al introducir ese valor, automáticamente se le ofrece un panel de firma para que él pueda poner su rúbrica. Si yo pongo esta rúbrica, finalizo, y el servicio, ¿qué va a hacer? El servicio, una vez que ya lo tenga firmado, va a hacer dos cosas. Va a enviarme a DocuWare el cambio de estado, que ya veis que se ha actualizado aquí y se ha movido de pendiente de firma a firmados en los últimos 15 días, y a su vez va a enviar al cliente que acaba de firmar o a la parte que acaba de firmar dicho contrato, le va a enviar una copia de ese contrato. Cuando accedemos aquí al documento, si nos vamos a la última página, vamos a ver que tenemos la firma de dicho documento y vamos a ver que tenemos un documento anexo en el que se recogen todas las evidencias de la comunicación, y es un certificado que se acompaña a dicho contrato para garantizar las transacciones y las comunicaciones de ese proceso, ¿vale? Durante el proceso de firma. Bueno, por otro lado, como digo, debería de recibir aquí un correo que a lo mejor, bueno, pues tarda un poquito más. Ah, mira, justo lo tengo aquí, la copia del documento firmado. Esto es lo que recibiría el firmante, y el firmante, cuando entra, va a tener dentro esos dos documentos que hemos visto en DocuWare. Así que, como podéis ver, de manera muy sencilla y de manera muy transparente para las partes, tú puedes tener una visión del estado de ese envío de documentos para firma o de tus procesos en la misma interfaz de DocuWare. Aquí, como veis, vemos que ha sido firmado por mí, veo los detalles de la firma, los detalles del certificado, etc. Este caso, este ejemplo sería igual en el caso de la digitalización certificada, ¿vale? Accederíamos aquí a un documento que estuviese firmado digitalmente. Este es el caso, que me lo descargué antes, del que hicimos nosotros. Y, bueno, pues tendríamos también los detalles de la firma. Vale. Bueno, pues confío, con esto sería todo. Confío y espero en que os haya parecido interesante. Si tenéis cualquier tipo de duda o consulta, podéis hacerlo contactando directamente con Carles Moreno, Sandra Núñez o yo mismo, Ricardo García, y estaremos encantados de ayudaros en lo que podamos y de aclarar todas vuestras dudas. Un saludo
Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.